Continuamos en el programa La Noche. En medio de las denuncias que ha realizado la Sociedad Interamericana de Prensa sobre nuevas detenciones de periodistas por parte del régimen cubano, también fue dado a conocer en las últimas horas el informe de Amnistía Internacional, el cual hace una cruda radiografía de la situación que viven quienes exigen libertad de expresión y libertad de información en la isla caribeña. En nuestra relación con Estados Unidos no está de ninguna manera en la mesa de negociaciones la realización de cambios internos en Cuba que son y serán de la exclusiva soberanía de nuestro pueblo. Así lo sentenció en marzo del año 2016 el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ante el mundo. El mensaje fue claro: pese a la apertura de relaciones con Estados Unidos, el régimen no cambiaría su política interna. Ya ha pasado un año de aquellas declaraciones y parecen haberse cumplido al pie de la letra, por lo menos en lo que respecta a la política de los Castro frente a sus detractores, frente a quienes exigen libertad de expresión. El argumento que sustenta esta tesis lo tiene la Organización Mundial Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional. En su más reciente informe dedica un preocupante capítulo a la situación de Cuba. Pese a la supuesta apertura política, continuaban las restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y circulación. Los grupos locales de la sociedad civil y los grupos de oposición denunciaron un aumento de las detenciones por motivos políticos y del acoso a quienes criticaban al gobierno. El organismo no gubernamental constató que en la isla han persistido las restricciones a las libertades de expresión, al uso de Internet, así como la politización del sistema judicial para encarcelar a quienes critican al régimen. Revela, citando datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que hubo una media mensual de 862 detenciones arbitrarias entre enero y noviembre del año pasado en la isla, y advierte que ese promedio se ha mantenido durante el presente año. Estas fueron sometidas de forma habitual a arrestos arbitrarios y breves periodos de detención por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación. Recientemente, los periodistas independientes Vladimir Turro Páez y Rosa Magdalena Avilés fueron detenidos por varias horas cuando acudían a la Embajada de República Checa para hacer uso de Internet. Precisamente en su último informe, Amnistía Internacional revela la recurrencia de esta práctica de encarcelar opositores por horas. Las autoridades jugaban al gato y al ratón, arrestando y recluyendo reiteradamente a activistas, a menudo varias veces al mes, durante periodos de entre 8 y 30 horas y liberándolos posteriormente sin cargos. Cuba es el único país de América que aún niega el acceso de los relatores especiales de la ONU u otros representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y en este momento en Ciudad de México vamos a integrar a este programa La Noche a Roberto Roch, él es presidente de la Comisión de Libertad de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Roberto, bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches, gusto saludarlos, a sus órdenes. El gusto es de nosotros. Roberto, tenemos en La Habana, Cuba, en este momento comunicación directa con Henry Constantin, el vicepresidente de la CIP en Cuba, quien, como usted bien lo sabe, y usted mismo lo ha anunciado a nivel internacional, en este momento está abocado quizás a una pena de 15 años, sencillamente como consecuencia de ser periodista crítico en Cuba, que allí eso es un delito, es ser delincuente, como él nos lo explicaba en la primera parte de este programa. El señor Roberto Roch, usted como presidente de la Comisión de Libertad e Información de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿qué le puede decir a Henry, que hasta ahora nos escucha y está bastante preocupado por ese proceso judicial que tendrá que enfrentar ante una justicia que no considera que es independiente? Primero, un saludo a ustedes, un saludo muy fraternal a Henry. Somos compañeros en la misma comisión, hemos conversado en distintos momentos y para nosotros es muy importante su aportación en Cuba. Pienso que la crisis en la que él está involucrado representa una negación de cualquier señal positiva que se estuviera teniendo sobre el proceso cubano en materia de apertura y tolerancia a ideas críticas.
La Sociedad Interamericana de Prensa está haciendo todo lo que está a su mano, pidiendo la intervención de los relatores de libertad de expresión de la OEA, de Naciones Unidas, hablando incluso con el gobierno norteamericano y con gobiernos de todos los países del continente para que sumen su voz al reclamo y que cese este acoso judicial y estos señalamientos, cargos absurdos en contra de la tarea de Henry Constantin. Señor Roberto, ustedes han emitido un comunicado en las últimas horas donde precisamente llaman la atención de los Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, específicamente del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su política frente a la isla. Exactamente qué es lo que ustedes esperan, qué presión es la que buscan. Nosotros pensamos que la comunidad internacional debe tener una voz única en frente de un acoso a la libertad de un periodista independiente como es este caso. En este tema no debe haber diferenciación ideológica, no debe haber otra agenda más que la libertad, más que la defensa de la libertad de expresión y de prensa. Pensamos que todos los países, incluido Estados Unidos, deben tomar una definición al respecto. Nos interesa mucho en particular que Estados Unidos tenga una definición sobre lo que está pasando en Cuba. Mi percepción es que el presidente Trump ha sido omiso sobre cuál es su visión, cuál es su propuesta del nuevo gobierno de Estados Unidos en torno a Cuba. Sabemos qué estaba pasando con Obama, sabemos la expectativa que había en el mundo de un proceso de apertura en Cuba, pero pensamos que esta señal es una señal muy adversa y creemos que todos los países, particularmente Estados Unidos, deben tomar una definición al respecto. Señor Roberto, permítame, vuelvo a La Habana, Cuba, con Henry Constantin Ferreiro, ese periodista que, como lo hemos venido reiterando desde el comienzo de este programa, enfrenta una persecución judicial sencillamente por ser un periodista crítico del régimen cubano. Señor Henry, usted fue nombrado vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cuba hace pocos meses, el pasado mes de diciembre. El hecho de que lo hayan nombrado en ese cargo, ¿tuvo alguna incidencia o cree usted que por esa razón es que en este momento usted está enfrentando esa persecución judicial? Yo creo que todo tiene que ver. El oficial Ariel Fonseca, que me dio el ultimátum el pasado martes, me mencionó como último detalle significativo de mi biografía mi puesto en la Comisión de Libertad de Información de la CIP. Eso no lo mencionó y abrió los ojos cuando lo dijo. Así que definitivamente tiene que ver, tiene mucho que ver. Henry, y eso ha aparejado, sí. Eso ha aparejado también que he tratado de hacer algún trabajo de este cargo en función de otras personas presas en Cuba en los últimos meses, y ellos lo han sabido porque vigilan mi teléfono. Es una vigilancia constante. Henry, tenemos en línea, como usted se dio cuenta, en directo desde Ciudad de México, a Roberto Roch, quien es el presidente de la Comisión de Libertad de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Usted exactamente, él lo está escuchando en ese momento. ¿Qué espera usted de la Sociedad Interamericana de Prensa, teniendo en cuenta que, como usted me lo decía al comienzo, no lo van a dejar salir del país y muy posiblemente tendrá que enfrentarse a esa justicia que usted asegura que no es independiente? Sí, no, a la Sociedad Interamericana de Prensa desde ya, bueno, le agradezco porque han sido los más inmediatos y activos en reaccionar en estos días en que he estado ya con el teléfono en la mano. Así que espero, por supuesto, que este trabajo continúe. Sé que tienen unas posibilidades mucho mayores que yo aquí en Camagüey, de Cuba. Así que se lo agradezco y que, bueno, si estoy en la calle seguiré haciendo mi trabajo en la Sociedad Interamericana de Prensa, incluso si estoy tras la reja. Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hay una gran también pregunta que se hacen muchos, y es hasta dónde este tipo de presión internacional logrará movilizar en algo esa posición del régimen cubano, hasta dónde estos llamamientos tendrán efecto real en las decisiones que tome la justicia cubana. ¿Serán útiles estos llamamientos internacionales ante una dictadura que ha demostrado en las últimas décadas que no escucha a nadie? Primero quiero aprovechar que nos está escuchando
Henry Constantin para mandarle un abrazo solidario. Hemos estado en contacto a través particularmente del director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, y decirle que debe tener la certeza de que nosotros no suspenderemos en ningún momento la insistencia, el reclamo para estar del lado suyo, como un reconocimiento también a la valentía, a la decisión que él ha mostrado desde el principio de su encomienda, que como usted dice hace pocos meses inició, pero que ha dado muestras de su compromiso en este tema. Me pregunta usted sobre qué utilidad puede tener la presión internacional. Yo creo que cualquier país debe hacerse cargo de que forma parte de una comunidad y que tiene una serie de interrelaciones, una serie de compromisos y también una serie de limitaciones en su tarea. Estoy hablando de cuáles son los nexos de comercio que Cuba necesita urgentemente, cuáles son los nexos de tener una parte efectivamente de ocupar un lugar en el concierto internacional. Corre el riesgo en este momento de hacerlo, en este momento difícil económicamente para toda la región, si no da muestras concretas de que está respetando los procesos de libertad. Es lo que el mundo espera de Cuba, lo que el mundo espera del nuevo... Sí. Y frente quizás a esos acercamientos que ustedes han tenido con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿han pedido ustedes al Departamento de Estado que incluya en la agenda bilateral con Cuba el tema del respeto a la libertad de expresión, a la libertad de movilización? ¿Esa petición han expresado ustedes o sencillamente sigue siendo un tema vedado dentro de esa agenda política que maneja el gobierno de los Estados Unidos con Cuba? El presidente de la CIP, el señor Matt Sanders, dirigió una carta a la Casa Blanca al presidente Trump, llamándolo a interponer todos los recursos que estuvieran a su alcance en la defensa de la libertad de expresión en Cuba y particularmente de la libertad absoluta de nuestro compañero. Pensamos que esto debe ser uno de los ejes centrales en la discusión entre Estados Unidos y Cuba. Creo que todo el mundo está esperando que fundamentalmente en materia de libertad, en materia de derechos humanos, Cuba dé los pasos necesarios para, insisto, insertarse en la comunidad internacional como todos los estados tienen obligación y derecho. Señor Roberto Roca, presidente de la Comisión de Libertad e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Gracias a ustedes, muy buenas noches. También le agradezco a Henry Constantin Ferreiro, periodista cubano, que en este momento está ante la amenaza de una eventual condena de 15 años de prisión en un proceso que le han abierto como consecuencia de su trabajo como reportero crítico e independiente en Cuba. Gracias por haber estado con nosotros, Henry. Gracias a ustedes por la solidaridad. Y vamos a estar al tanto de su caso. Y por supuesto, le agradezco a Javier Hague, director jurídico internacional de Human Rights Foundation desde Nueva York, por haber estado con nosotros en esta primera parte de este programa La Noche. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo con mucha admiración para el periodista en Cuba, para Henry Constantin, que hace un trabajo heroico junto con todas las personas que se atreven a desafiar con su libertad, con actuar en libertad a un régimen totalitario. Así es, un honor estar con él en el mismo panel. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que les hemos planteado el día de hoy. ¿Cómo debería actuar el gobierno de los Estados Unidos frente a estas violaciones a los derechos humanos? ¿Debe modificar la agenda política bilateral de los Estados Unidos y Cuba? Leamos algunas de las opiniones de nuestros televidentes en esta hora de la noche. Noreli dice lo siguiente: basta de ser condescendientes con dictadores. Mientras Castro tenga al pueblo oprimido, no se le debe aceptar internacionalmente. Saúl afirma lo siguiente: a Trump solo le compete su país, no tiene por qué meterse en los asuntos de ningún otro. Y Juan Carlos Ospina dice lo siguiente: con autoridad y apoyo a Cuba. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa comerciales. En la parte final estaremos con Juan Camilo Ortiz, un cineasta colombiano que fue deportado de La Habana, Cuba. Fue deportado de la isla
Él hacía parte, digamos, de las personas que iba a asistir al premio Osvaldo Payá. Él es amigo del activista de derechos humanos Rosa María Payá. Juan Camilo Cruz estuvo en Cuba, fue deportado y estaremos hablando con él cuando regresemos de comerciales. Ya regresamos con La Noche.